Siempre he tenido muchas historias que contar sobre fantasmas y cosas inexplicables que me han ocurrido a lo largo de mi vida, pero la que más me ha marcado es la de El niño del árbol. Cuando tenía unos 8 años, mi familia decidió hacer un viaje desde Texas hasta México para visitar a mi abuelo. Él vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeado de unas callejuelas sombrías y estrechas, donde las casas parecían apretujadas unas contra otras, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Recuerdo que la casa de mi abuelo estaba en un barrio empobrecido, donde el aire parecía más denso, y la tierra, aún en pleno verano, nunca se calentaba del todo. Se sentía fría incluso bajo el sol. Mi abuelo vivía con su ama de llaves, una mujer que ya tenía años trabajando para él, y en general, la vida allí era tranquila, aunque algo inquietante. Aquella parte de México estaba llena de historias, de leyendas, de cosas que acechaban en las sombras. Pero yo solo era un niño, y las historias de fantasmas no me importaban tanto. Al principio todo parecía normal. Nos divertíamos como familia, pero hubo una noche que cambiaría todo. Era una noche oscura y fría. Estaba acostado en un colchón en el piso de una habitación pequeña. No era una cama cómoda como la que tenía en casa, pero aún así trataba de dormir, aunque el ambiente en la casa me producía una sensación extraña. El aire era denso, como si algo lo presionara, y la casa, de paredes de cemento, parecía hacer eco de los ruidos del exterior, como si los susurros del viento llegaran a través de las grietas. Desperté en medio de la noche, con la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba tan silenciosa que me sentí incómodo. La luz de la luna entraba tenuemente a través de la ventana, pero no había nada que me distrajera. Mi hermano mayor, de unos 15 años, solía estar siempre en compañía de su primo en las noches, cerca de la esquina de la calle, en una especie de club secreto que tenían. Yo los admiraba mucho. Ellos eran más grandes, más experimentados, y siempre me hacían sentir como si me estuvieran protegiendo de algo, aunque no sabían que yo los observaba desde lejos. Sentí una necesidad urgente de verlos, de estar cerca de ellos. Mi hermano siempre parecía tener una respuesta para todo, y lo admiraba. Me levanté sigilosamente de mi colchón, intentando no hacer ruido. Caminé por el pasillo. El frío del suelo de cemento helaba mis pies descalzos. Al llegar a la puerta principal, la abrí lentamente y salí al exterior. La noche estaba extrañamente silenciosa, casi opresiva, y la calle frente a la casa parecía más larga de lo que realmente era. No se veía ni un alma. Miré hacia la izquierda, en la dirección donde normalmente encontraba a mi hermano y su primo, pero no había nadie allí. Todo estaba desierto, ni un solo sonido, solo el resplandor lejano de un farol en la esquina que iluminaba la calle. La luz del farol parpadeaba suavemente, creando sombras que se alargaban y se movían por sí solas, como si la oscuridad misma estuviera viva. Fue cuando miré hacia la derecha que lo vi. En la acera frente a la casa, junto a un pequeño árbol sin hojas, había un niño. No era como los niños normales, no solo por su apariencia, sino por la forma en que estaba allí suspendido en el aire. El niño, de unos 5 años, estaba sentado en una rama del árbol, con una pierna colgando hacia abajo. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y lo que me heló la sangre fue su apariencia. Su piel era muy pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si estuvieran reflejando una luz que no existía. Estaba vestido completamente de blanco, con un pequeño vestido de tela liviana que se movía suavemente con el viento, aunque el aire estaba completamente quieto. En sus manos sostenía un yo-yo, el mismo juguete que mi hermano solía tener y con el que pasaba horas jugando. El niño lo movía con destreza, sin mirar nunca hacia mí. El yo-yo subía y bajaba, y cada vez que lo hacía, una extraña sensación recorría mi cuerpo. Había algo anómalo en su movimiento, algo innatural, como si el niño no estuviera jugando por diversión, sino como si estuviera haciendo algo más, algo que no comprendía. De repente, el niño levantó una mano y movió un dedo hacia mí en un gesto claro de ven. No emitió sonido alguno, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, aunque su mirada parecía vacía.
El susurro que provenía de él era inaudible, pero estaba ahí, un murmullo bajo, casi como un eco distante. Las palabras eran incomprensibles, pero mi cuerpo reaccionó al instante, como si algo estuviera dentro de mi cabeza, ordenándome seguirlo. Un miedo indescriptible me invadió en ese momento. Mi cuerpo se paralizó, mis piernas se volvieron de plomo y mi respiración se cortó. De alguna forma, supe que no debía acercarme a él. Sabía que algo terrible me esperaba si lo hacía. Sin pensar más, di media vuelta y corrí de regreso a la casa de mi abuelo, sin mirar atrás. Cuando llegué a la habitación, me tiré sobre el colchón, temblando, tratando de calmarme. Mis pensamientos eran un caos, pero algo me decía que lo que había visto no era normal. Miré por la ventana hacia el árbol, pero ya no había nada. La calle estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi mamá lo que había visto. Le describí al niño del árbol, la forma en que jugaba con el yoyo y cómo me había hecho una señal con la mano. Ella me escuchó atentamente, pero no dijo nada al principio. Después de un rato, mi padre, quien estaba sentado en la mesa, se giró hacia mí y con voz grave dijo: «Ese niño murió aquí hace muchos años. Un niño que vivía cerca de esta casa. Estaba jugando con su yoyo en esa misma calle cuando se cayó del árbol y se golpeó la cabeza. No sobrevivió». Mi mamá se quedó en silencio, y su rostro se puso más serio de lo normal. «Tu padre tiene razón», dijo ella. «La gente del barrio habla de él. Lo ven jugar algunas noches, como si estuviera atrapado entre dos mundos». Fue en ese momento cuando entendí que lo que había visto no era un simple sueño o una ilusión. Algo mucho más oscuro y antiguo residía en ese lugar. La imagen del niño jugando con el yo-yo, su invitación silenciosa, su rostro inexpresivo, me persiguieron durante semanas. Aunque los años pasaron y mi familia se mudó, no pude olvidar la sensación de esa noche ni la certeza de que, de alguna manera, el niño seguía allí, esperando a que alguien más lo siguiera. A veces, cuando me encuentro en la oscuridad, siento esa presencia de nuevo, esa sensación de que algo me observa desde algún rincón oscuro. Y entonces recuerdo al niño del árbol. La mayoría de mis experiencias paranormales ocurrieron en México, al igual que mi primer relato. Sin embargo, la que más me ha marcado no tiene comparación con ninguna otra, y ocurrió meses después de la extraña presencia en la habitación de mi hermano. Esta vez fue algo completamente diferente, algo que no solo me aterrorizó, sino que dejó una huella profunda en mi memoria. Nuestra casa estaba en las afueras de un pueblo, justo en la línea entre lo urbano y lo rural. Mi familia vivía en una propiedad grande, rodeada por un campo de pasto y un pequeño bosque que se extendía detrás de nuestra casa. Allí teníamos unos caballos, que por lo general eran tranquilos, pero aquella noche todo cambió. Era una noche tranquila, o al menos eso pensé al principio. Estaba en casa solo, ya que mis padres y mis hermanos habían ido a visitar a un tío en otro pueblo cercano. Yo tenía apenas 16 años, pero me sentía responsable y me encargaba de las tareas más pesadas cuando ellos no estaban. Los caballos estaban en el establo, que estaba al final del terreno, cerca del borde del pueblo. Aquella noche, de repente, escuché un fuerte ruido proveniente del establo, como si algo se hubiera estrellado contra las paredes de madera. Luego, oí claramente los cascos de los caballos corriendo a toda velocidad. Corrí hacia el patio trasero, pero ya era tarde. Los caballos, aterrados, habían derribado la puerta del establo y se habían escapado. El miedo me invadió. Los caballos podían correr mucho más rápido que yo, y si no los encontraba pronto, podría perderlos por completo. Me metí nuevamente a la casa, tomé una linterna, un poco de cuerda, y me armé de valor. Sabía que debía ir tras ellos, aunque el pensamiento de estar solo en medio de la noche, en un terreno tan grande, me ponía los pelos de punta. Al salir de la casa, el aire estaba helado. El campo a mi alrededor estaba completamente oscuro, y solo la luz de la linterna iluminaba mi camino. El sonido de los animales nocturnos en el bosque me rodeaba, y el crujir de las hojas secas bajo mis pies aumentaba la sensación de ansiedad. Caminé por el campo siguiendo las huellas de los caballos, pero conforme me adentraba más en el bosque,
algo extraño comenzó a suceder. No podía dejar de sentir que algo me observaba. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, no veía nada, pero el sentimiento se intensificaba. Sentía que algo, o alguien, me estaba siguiendo y que en cualquier momento me alcanzaría. Tragué saliva y continué caminando. Después de un buen rato, encontré algunas huellas frescas en el suelo, lo que me dio un poco de esperanza. Decidí seguirlas, sabiendo que no podía perderlos, aunque el miedo me consumiera. El bosque era espeso, y cada sonido parecía amplificarse. Cada crujido de las ramas, cada aullido de los búhos, me ponía más nervioso. Estaba solo, muy lejos de la casa, sin nadie a quien recurrir si algo pasaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. De repente, mientras caminaba hacia un claro del bosque, sentí algo extraño. Una presión en el aire, como si la temperatura hubiera descendido repentinamente. Me detuve en seco. Mi linterna iluminaba el suelo frente a mí, pero no pude evitar voltear hacia atrás. Fue ahí cuando vi algo que no puedo explicar con palabras. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi una luz tenue. Era como una especie de resplandor pálido, moviéndose suavemente de un lado a otro. Al principio pensé que podría ser alguien de mi familia, tal vez mi papá, que había regresado y había visto que la puerta del establo estaba rota. Pero al acercarme me di cuenta de que algo no estaba bien. La luz no tenía fuente y se desplazaba de manera errática, como si flotara en el aire sin rumbo fijo. Mi respiración se aceleró. Lo peor es que la sensación de estar observado se intensificó. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme a esa luz, que no debía seguir adelante, pero mis piernas parecían moverse por cuenta propia. Antes de dar un paso más, algo me detuvo. Una presión helada me recorrió la espalda. Fue entonces cuando lo sentí claramente. Una mano fría y húmeda se posó sobre mi espalda. Me quedé completamente paralizado, incapaz de moverme. Mi cuerpo entero se tensó como un tronco. Escuché un susurro, una voz bajita, casi un resoplido, que decía claramente en mi oído: «No deberías estar aquí». El aire se volvió aún más denso. No me atreví a girar para ver qué era, pero cuando la mano se apartó de mi espalda, sentí un impulso que me obligó a correr. Pero antes de que pudiera dar un paso, vi los caballos. Estaban apareciendo de la oscuridad, caminando lentamente hacia mí. Algo no estaba bien. Sus ojos brillaban de una manera antinatural. Me apresuré a atarles las cuerdas y comencé a caminar de regreso a casa, tratando de calmarme, pero el ambiente estaba cargado de una energía oscura que no me dejaba tranquilo. Cuando llegué al establo sentí que algo había cambiado en el aire. Los caballos, normalmente calmados, empezaron a alborotarse. Se frenaron de golpe, retrocediendo asustados como si algo estuviera detrás de ellos. Intenté calmarlos, pero era inútil. Lo único que pude hacer fue sacarlos del establo y darles de nuevo la vuelta a la casa. Pero entonces, al pasar cerca de un punto específico en el terreno, el lugar donde estaba el árbol que siempre había estado ahí, algo me hizo detenerme. El terreno, justo en el sitio donde la luz extraña había aparecido, estaba marcado por una extraña mancha en el suelo. Era como si el suelo hubiera sido quemado. Un círculo perfecto de tierra despojada de vida, donde nada crecía. La mancha era reciente y no había estado allí antes de esa noche. A pesar de mis intentos de ignorarlo, una sensación de frío absoluto me envolvió. Fue como si el aire se hubiera vuelto espeso, gélido, como si algo estuviera acechando, esperando que me acercara más. Decidí no seguir investigando. Corrí de regreso hacia la casa, sin mirar atrás. Me quedé en la casa, con las luces encendidas, esperando a que mi familia regresara. Cuando mi papá y mi hermano llegaron, les conté lo que había pasado, pero no creyeron mucho en mi historia, como siempre. Sin embargo, al día siguiente, algo extraño ocurrió. Mi primo, un niño pequeño, me miró directamente a los ojos y preguntó de forma inocente: «¿Por qué está allí el hombre con el cabello largo y las ropas rasgadas? ¿Quién es él?». No entendía a qué se refería, hasta que me llevó al lugar exacto donde había visto la mancha en el suelo. El niño señaló hacia el círculo quemado en el terreno y me dijo: «Ahí está. Lo vi ayer, antes de que llegaras con los caballos». Mi corazón se hundió en mi pecho.
El niño estaba señalando el mismo lugar que había observado en la oscuridad. No había duda de que algo maligno había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo, y la marca en la tierra seguía allí, sin importar lo que intentáramos plantar. Nada crecía en ese lugar, y cada vez que pasaba cerca, sentía la mirada de alguien acechando desde las sombras. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese lugar, siento una presión inexplicable. Algo sigue allí, algo que nunca dejará de mirarme.